Bienvenidos, bienvenidas a este lunes que está lleno de sorpresas, porque arrancamos este nuevo proyecto en donde estamos ya fusionando Versus Más Radicales, pero también estamos de manteles largos porque se suma una nueva integrante con nosotros y con nosotras, Ana Lilia Pérez, bienvenida. Muchas gracias, Alina, Alejandro, muchas gracias a toda la audiencia, yo muy emocionada, contenta, envío saludos y primero, si me permiten, quisiera agradecer a Sin Embargo por abrir este espacio, por invitarme a sumarme a un gran equipo de profesionales de la comunicación y pues a ver cómo nos va. Nos va a ir muy bien. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, contento, viendo, atento a lo que estamos lanzando y pues muy contento porque está Ana Lilia. También contigo, no he trabajado nunca contigo. Sí. Nos va a tocar estar a ti, a mí, Ana Lilia, por supuesto, y Perla. Que está de vacaciones, pero va a estar aquí con nosotros el día lunes, obviamente, Perlita Velázquez. Y pues hoy tenemos un tema que vamos a seguramente hacer varios programas de esto, pero hoy vamos a arrancar con esta reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de estos proyectos, estas propuestas, estos compromisos, 100 compromisos que ha hecho de gobierno durante este sexenio, lo que hace es cumplir uno más. Entonces ya pone a debate la reforma electoral, se va a crear una comisión para hacer esta propuesta, se abrirán varios debates y en esos debates nos sumaremos nosotros y nosotras. Así que, bueno, pues arrancamos, no sin antes, vamos a ir a un pequeño corte a ver este promo y volvemos. Ahí está la unidad de datos de Sin Embargo, así que pues bastante contenido nuevo el día de hoy, no solamente este lanzamiento de Versus Más Radicales, que se juega también con esta idea de Versus Más Radicales y radicales también en el Versus, así que bueno, arrancamos este lunes, ya adelantaba yo este anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la creación de una comisión que encabezará un personaje que creo que ha sido clave y que ha estado presente en la vida pública de este país y de las izquierdas durante las últimas décadas, Pablo Gómez, que es de total confianza hoy en el gobierno, que ha jugado un rol bastante importante, diría yo, para dar a conocer todo lo de la unidad de inteligencia financiera. Ahora deja este cargo para proceder a esta comisión que me parece bastante interesante. Estamos presenciando lo que va a ser una nueva reforma electoral que se suma a las que ya nos han antecedido y que creo que es importante señalar. No es la primera, ya hemos hablado de cómo se democratiza este país y qué herramientas requerimos. Ha habido herramientas que en su momento se dijo podían aportar a la vida democrática de este país y una de esas reformas incluyó la creación del Instituto Nacional Electoral, que hoy se mira bastante insuficiente, la autonomía de los organismos electorales e incluso el propio presidente López Obrador, como parte de estas reformas que propuso, también había dejado sobre la mesa este debate que al final se dijo se va a tener que debatir más, como se hizo con la reforma al Poder Judicial, que decantó ya en las primeras elecciones judiciales en este país. Y ahora con esta reforma, pues tendremos que abrir el debate sobre qué se necesita, cómo se mira una reforma electoral en México 2025, qué va a pasar con el INE, con los partidos políticos, el financiamiento, los tiempos de radio y televisión. Creo, Ana Lilia, que durante todos estos años siempre se ha hablado de la democracia joven en este país, ¿no? Nunca madura la democracia en México y ahora estamos ante esa oportunidad de también presionar en que se fortalezcan algunas de esas deudas que todavía pueden ser pendientes en este país. Y que incluso también, diría, las últimas reformas judiciales nos abrieron también muchos de estos debates, ¿no? Retomo el hilo, Alina, donde planteabas que instituciones que en su momento aportaron, parafraseando la idea que planteabas, instituciones para un sistema político electoral que en su momento aportaron algo al contexto del país que se tenía hace décadas. pero que en el camino, al paso de los años, muchas de esas instituciones se fueron deteriorando
las fueron deteriorando y diría yo que incluso las fueron corrompiendo, incluido ese sistema de partidos tan costoso que tenemos hoy y del cual hablaremos a más detalle. Pero bueno, lo que la presidenta anuncia el sábado con esta comisión que se crea con Pablo Gómez al frente, que tampoco nos sorprende que sea él precisamente a quien se le designe, tiene enorme experiencia en ese rubro, y yo diría que incluso a mí me parece más pertinente la idea que se le haga un encargo de esa naturaleza y que se coloque en la unidad de inteligencia financiera un perfil más técnico, que ya en su momento hablaremos también a mayor detalle. Me gusta ese cambio de cuadros para darle también esa fortaleza técnica que requiere a su vez la unidad de inteligencia financiera. Pero lo que la presidenta está formalizando también el día de hoy en la mañanera, pues no es algo que nos esté sorprendiendo. Recordemos que primero tuvimos un proyecto de reforma que presenta el presidente López Obrador en febrero de 2024, dentro de este famoso Plan A, una reforma muy robusta que planteaba todo un cambio en el sistema político electoral que no avanza, y creo que sí es importante que recordemos más adelante esos puntos que planteaba, porque sin duda van a estar integrados como parte algunos planteamientos del proyecto de lo que presente el equipo que designa la presidenta, porque además, y ya lo has comentado, cuando la presidenta hace público esos 100 pasos para la transformación, un rubro importante es precisamente que avance esa propuesta de reforma político-electoral, y yo creo que de ahí es donde podríamos agarrar esos puntos que plantean esos 100 pasos para ir planteando en términos generales de qué podría ir ese proyecto que haga público Pablo Gómez en un tiempo lejano. Sí. Me quedo pensando, lo rescato de ustedes dos ideas. La primera, la idea de la democracia joven, que efectivamente es como que estamos en un periodo de transición hacia la democracia y llevamos como en ese periodo como 30 años, ¿no? O sea, son 3 décadas ya, párenle. Ya la democracia avanzó hacia donde tenía que avanzar. Si no se pudrieron las instituciones o se pudrieron, pues ya hay que hacer el gran balance, porque ya nos estuvimos mucho tiempo en eso. Y luego recupero también, que es parte de eso, lo que comentas del deterioro de instituciones, incluso del sistema. Durante mucho tiempo una élite ha controlado instituciones y ha controlado, digamos, esa democracia en tránsito. Y entonces, mientras esa democracia esté en tránsito y no se va a caer y se va a deteriorar y estamos a punto de perder, mientras estemos en ese, ellos van a estar ahí. Porque claro que lo que les conviene y lo que más les gusta es estar cobrando de instituciones que además pagan muy bien. Me refiero obviamente a toda la generación de Pepe Woldenberg, que son gente que le hizo aportación en su momento al país, y qué bueno. Está bien. Ahora, ya tienen que tomar distancia. Yo creo que ya ellos tienen que tomar distancia. Ahora, una parte de ellos, Valdés Zurita, Ugalde. el mismo Ugalde, o el que era el secretario general con Lorenzo Córdoba, que ahora está buscando partido, Edmundo Jacobo. Una parte de ellos están buscando un partido político. Claro. Y luego, al día siguiente, se quitan esa máscara de supuestos ciudadanos interesados en el tránsito de México hacia la democracia, que no termina de llegar ese tránsito. Se quitan la máscara y luego se ponen una máscara que les conviene más, claro, para el futuro, que es la de partidos. Precisamente, bueno, ahora que plantean el tema de esas instituciones que nunca terminaron de madurar. Bueno, hay frutas que no maduran, se pudren. Y eso nunca maduraron, se pudrieron. Y así pasó con muchas de esas instituciones, no las instituciones en sí, sino el manejo que se le dio a esas instituciones. Ahora, uno de los planteamientos centrales que ya hacía el presidente López Obrador y que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es que el modelo
político electoral como lo tenemos hoy, con las instituciones que tenemos hoy, no es acorde a esta idea de transformación para la austeridad republicana. Y yo quiero destacar ese punto, porque se está haciendo intentos fuertes por hacer una redistribución del gasto público. Comentas el tema de los partidos. Creo que ese es un eje medular dentro de esta propuesta. Los partidos políticos como los tenemos hoy en el país le cuestan a la ciudadanía, a todos nosotros, más de 11,000 millones de pesos anuales, que se les paga no solo por todo el ejercicio de los procesos electorales, sino el gasto ordinario, que eso es parte de lo que se ha planteado en los 100 puntos, que se plantean esos 100 puntos de la presidenta, recortar a la mitad ese gasto. El gasto ordinario le estamos pagando esa manutención a gente como Alito, gente que ha hecho de los partidos políticos un negocio, y creo que no son ya tiempos para eso. Y no solo eso, creo que hoy estamos en un momento en donde ya se avanzó un montón en el debate, en tanto que eso es oneroso y no es necesario, porque además, si se hubiese justificado que todos esos ingresos garantizarían el pleno ejercicio democrático de elecciones, consultas, la gente a lo mejor dudaría, ¿no?, de por qué se le recorta. Pero es que venimos de un momento en donde pidieron millones de pesos para muchísimas cosas y no pudieron garantizar consultas populares, no pudieron instalar, incluso eso, no se apoyaron a una población politizada que quería ser partícipe de todo ello. Entonces, también no solo es el tema de lo económico, sino de la deslegitimación que hay hoy de todas estas instituciones que se dijeron además durante décadas neutrales. Ese fue el gran mito de una democracia neutral, ¿no?, que beneficiara a todos y a todas, cuando lo único que vimos fue que cuando había casos como Monex, el fraude del 2006, las instituciones no existían. Eran mitos, era gente revoltosa. Los amigos de Fox. Cada que se le dio la oportunidad a las instituciones de demostrar que tenían una razón de existir, Pemex no lo Gate. hicieron. ¿Qué es lo que se planteó? Y vuelvo al proyecto que mandó el presidente López Obrador, porque esa es la base para lo que después presenta la presidenta en sus 100 puntos, y seguramente muchos de esos puntos van a estar en este proyecto. Es la misma persona, Pablo Gómez, quien diseñó esa propuesta. ¿Qué plantea en términos generales? Bueno, la participación ciudadana, que se cree una institución electoral que garantice que las consultas, por ejemplo, sean vinculantes. En la actualidad se necesita la votación del 40% del padrón electoral para que se logre que se haga vinculante una consulta. ¿Qué se ha propuesto? Que se reduzca ese volumen de participación. Y yo creo que en ese sentido la gente, cuando ve que lo que piensa tiene un valor, que le escuchan, habría más participación, se estimularía la participación ciudadana. Por eso es que se plantea cambiar el nombre a un instituto que incluyera el nombre de consultas, con Instituto consultas Nacional Electoral y de Consultas. y de consultas, algo así, más o menos. Datos importantes del planteamiento del presidente López Obrador en su momento. Él hablaba en su momento de un costo de 10,444 millones de los partidos políticos, más 8,390. Fíjate nada más, porque casi se alcanza a los partidos políticos nacionales los partidos locales. Exacto. O sea, te consumen casi lo mismo los partidos políticos nacionales que los locales. Luego, el financiamiento público para elecciones. En 2024, nada más para tenerlo en agenda, costó... El financiamiento para elecciones fue en total de 72,294 millones de pesos. El mismo presidente López Obrador comparaba el costo en dólares de las instituciones electorales. Esto es por persona en dólares. Les doy datos. En México cuesta por persona $9.07 nuestras instituciones electorales. En Brasil, $4. En Estados Unidos, 23.8 dólares. Pero hay países, por ejemplo, como Colombia, que cuestan $2.
$2.7. Entonces, el gasto se tiene que revisar de entrada. Creo que esta cuantificación, Alejandro, que ya presentaba el presidente, bueno, se trata también de hacer cuentas que no necesitamos instituciones, funcionarios, una burocracia tan costosa. Ya es obsceno frente a una condición en la cual también se está tratando de alcanzar criterios de mayor equidad para el país, mayor igualdad entre la ciudadanía, que se está buscando replantear, y yo insisto mucho en esto de la redistribución del recurso público, porque de ahí deriva también esta pudrición que han tenido algunas de estas instituciones. Los partidos políticos se han visto como un negocio en nuestro país. Hay una veintena de partidos que han perdido registro, que se crean, pierden registro, porque no se hace nada por conquistar el voto ciudadano. Se crea un partido para tener esos ingresos, y así podríamos hacer una evaluación de gente que ha vivido del erario toda su vida sin buscar ni una sola vez el voto de manera legítima. Sí, bueno, el PT. Por ejemplo. Mira, al PT le pasa lo mismo, de verdad, que a los Lorenzos Córdobas y a los Pepes Goldenberg. Es lo mismo. Son parásitos que están metidos ahí desde hace décadas en el sistema electoral, robándole oportunidad realmente a generar frescos. El Tribunal Electoral, yo siempre le decía ayer a Álvaro, yo siempre me he imaginado el Tribunal Electoral, pues sí, digo, deben tener pues secretarios de actas, secretarios de no sé qué, gente que te tome llamadas, etcétera. Oye, ¿cómo que cuesta 3,622 millones de pesos al año? O sea, ¿de dónde sale tanta burocracia? ¿Por qué tienes tanta burocracia? Yo creo que los mexicanos tienen derecho a decir, oigan, al menos démonos la oportunidad de saber quién fregado se gasta ese dinero. Y eso es bien relevante. Lo que se anuncia hoy es que se van a hacer consultas para conocer la opinión de la gente. ¿Qué piensan de que se destinen más de 11,000 millones de pesos a nivel federal para los partidos, más ese gasto local, para un tribunal que no sabemos ni quiénes están ahí a cargo, ni el criterio que con el cual emiten algún fallo, que no necesitamos más una burocracia dorada, porque estamos hablando de burocracia dorada? Y por eso yo decía, ¿no? Es tan importante que se dé también en este momento, porque hay un debate previo, ¿no? No es como que vamos a empezar desde cero, que un poco sí costó así con la reforma al Poder Judicial. Era tan opaco, no sabíamos quién eran los jueces, los magistrados, qué hacía el Poder Judicial, pero empezó por ahí el debate, por esos excesos que eran lastimosos para la mayoría de la población, que de repente es como estoy apenas llegando a quincena, mientras estos están ganando $500,000 de pesos al mes, ¿no? Entonces, eso sumado a todos los agravios que han tenido por acción o por omisión también estos institutos electorales, a mí me parece que estas consultas van a ser fructíferas, y también tendrá que haber un rol activo, porque también pasa mucho que se deja en manos de la presidenta y su capacidad de esta comunicación pedagógica, ¿no? que tiene la presidenta, pero que va a tener que ser debatido en espacios periodísticos, en las plazas públicas. El partido tendrá también que tomar un rol protagonista dentro de todo esto, para realmente llegar a una reforma que no se sostenga solo en la decisión, porque esos son los argumentos de toda la vida, que el presidente López Obrador propuso y se hace, que ahora la presidenta propone y se hace porque son mayorías aplastantes, pero ahora creo que en este debate los agravios están totalmente a flor de piel, porque no solo es el tema del dinero, insisto, es el tema de que no se quiere justicia, que no se quiere actuar, que no hay una institucionalidad electoral, que lo único que vimos es que además todos esos recursos se dedicó a financiar a una oposición dentro de estas instituciones electorales que se asumieron como tal y que en su momento dijeron eran neutrales, pero salieron de ahí todos los opositores durante todos estos años, la gente más rancia de derecha que se dedicó a mermar la democracia en vez de garantizarla, pues vienen de ahí. Sí, así es.
Pienso que se tendría que abrir dentro de estas consultas espacios públicos también donde se dé a conocer el dato duro, claro, el de dónde venimos, dónde estamos actualmente, porque también que se discuta en los medios de comunicación, sí, eso es fundamental, pero también no podemos perder de vista que estamos en tiempos de mucha desinformación, claro, donde se pondera también esos intereses ocultos de quienes se dicen que son neutrales y en realidad están buscando algún interés propio. La muestra más clara la tenemos en esta gente que participaron como consejeros electorales en algún momento y desde hace muchos años no son sino personajes que buscan un interés propio. Ahora buscan un partido político, por ejemplo, porque saben que les representa un enorme negocio. Tal cual. Es que yo creo que pasa mucho como con el Poder Judicial. Está tan podrido y tienen tan mala fama que yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de irnos a fondo con la reforma electoral, político-electoral. Yo digo que se tiene que renovar completamente el sistema de partidos, la relación del Estado con los partidos, para empezar, y la relación de las autoridades electorales con los mismos partidos. Todo, renovar absolutamente todo. Ahora, la reforma va a ir más allá de eso. Como la planteaba el presidente López Obrador, era reducir, él decía, él proponía eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales para que el Congreso quedara en 300 diputados y 64 senadores electos. O sea, 2 senadores por estado, a mí me parece muy bien. Van a representar la voz popular, la voz de la República a nivel, digamos, piso. Se supone que esa es su función en un foro federal. Esa es la base, eso es todo lo que van a hacer. Ese mismo planteamiento que hacía el presidente en esta propuesta de reforma de febrero de 2024 es el mismo número que la presidenta plantea en los 100 pasos para la transformación. Dejar un Congreso federal con 300 diputados, con 64 senadores. Los pluris también son de esos casos que en su momento se vio como una alternativa para tener representación de las minorías en el país, pero ¿en qué terminó convirtiendo? En un negocio de unos pocos, en concesiones, en prebendas o en una manera de tener fuero frente a una situación de delito, de delincuentes buscando cómo no enfrentar a la justicia. El caso Romero de Champs es un ejemplo de eso. Cada que le presentaban investigaciones por fraude, malos manejos de recursos, pues el PRI lo arropaba, le daban plurinominales y así se llevó toda la vida. Así es. Ahora, el gran asunto aquí es que todos los actores políticos se entiendan, porque hay lógicas dentro del mismo Morena, por ejemplo, que van a oponerse a una cosa de fondo. Fíjate, y qué bueno, está bien. Bueno, las democracias crujen y la gente se jala el cabello y eso es democracia, pues digo. Claro. Discusión. Y que se someta a una discusión. Pero que haya discusión, eso. Exacto. Por ejemplo, el tema de los partidos, bueno, de quitarles dinero. Ahí Morena va a ser de los que más va a sufrir, porque como tiene tanta representación, ahora mismo es quien tiene más recursos. Es correcto, se le va a bajar. La que plantea la Constitución. Así es, entonces va a bajar. Ahora, ustedes recordarán que cuando se propone, o la presidenta propone, el tema del nepotismo, los primeros que brincaron fueron los de Morena. ¿Por qué? Porque hay personajes, algunos de Morena, es correcto. Pero qué bueno que la propuesta en sí misma de decir vamos a tener que acabar con el nepotismo, la pura propuesta le permitió a los ciudadanos ver quién brincaba. ¿Quién es quién? Claro. Y rápidamente volteamos todos a ver a Zacatecas, rápidamente volteamos todos a ver, o sea. Sí, claro, y de ahí va a surgir las primeras oposiciones también, porque viene de esas mismas líneas quienes han buscado pues vivir siempre bajo el cobijo de las pluris, de que si no tienes una diputación ya te fuiste como gobernador. Los zacatecanos ya son expertos en eso, ciertas familias, de ahí viene. Pero a mí me
gusta la idea que se abra a la ciudadanía, que la gente opine. Estamos hablando de un sistema político electoral donde tiene que haber mayor representación de la ciudadanía, que la gente haga valer su voz, y tenemos la oportunidad para ello, se va a tener la oportunidad para ello. Pues ustedes recuerdan también que parte del debate de las últimas elecciones, cuando se plantea que la oposición dice es que hay sobrerepresentación de Morena, y entonces Morena voltea y les dice como, oye, estamos jugando bajo las leyes que tú aprobaste y que no quisiste cambiar, porque nosotros te propusimos que en efecto, que llega un momento en donde si son 100 votos en cierto distrito y tú tienes 99, bueno, no hay duda de que es un distrito que tienes plena garantía de que te apoyan. Pero ¿qué pasa si tienes 51 votos? ¿Qué haces con los otros 49? ¿Dónde queda esa representatividad de las personas que en efecto se gana por mayoría, pero no están apoyando precisamente tu proyecto? Entonces, ahí se proponía con la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer nuevas fórmulas en donde no se descartara que esa participación, aún no fuese mayoritaria, también fuese tomada en cuenta. Y cuando hacían estas sumas, ya después de las elecciones, decían, de haberse aprobado esa reforma que no quiso la oposición, habrían tenido mucho más legisladores que los que tuvieron. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde, bien lo decía Simón Rodríguez, ¿no? Inventar o errar. No se trata de rescatar las reformas que se han hecho en otros países o incluso aquí mismo en México. Yo creo que esto es un momento profundamente valioso en donde tenemos la oportunidad de imaginar la democracia, ¿no? Y en las herramientas que tenemos, porque la democracia es un sentido aún mucho más amplio que no se reduce a este tipo de reformas. Pero ¿qué hacer con esos diputados? ¿Basta simplemente con que sean electos? Necesitamos también que esos grupos que no necesariamente tienen aparatos partidistas, electorales, puedan llegar al Congreso. Se necesitan abrir las vías para eso. O uno de los temas que a mí me preocupa y que me alegra al mismo tiempo que esté a debate es uno de los poderes que hablábamos ahorita que han fomentado la antidemocracia dentro de nuestros espacios, han sido los medios corporativos, ¿no? En donde decías, hay mucha desinformación. Claro, ¿cómo hacemos para que esta reforma no solo contemple en el panorama electoral, sino que incluso abra la posibilidad también de debatir esa democratización a fondo, que no pasa solamente por los tiempos electorales y por la información verídica, porque se ha olvidado durante estos años que la información es un derecho, ¿no? O sea, la veracidad también es una obligación de quienes ejercemos el periodismo, quienes formamos parte de medios de comunicación. Entonces, yo creo que ahora tenemos también que abrir ese debate sobre qué rol juegan los medios, que históricamente, bueno, lo vimos con Enrique Peña Nieto, es el ejemplo, ¿no? Clave en nuestro país, en donde se dijo, viene un nuevo presidente construido total y absolutamente en lo mediático. Entonces, también es bueno debatir esa parte. Yo creo que el México que tenemos hoy, que hemos tenido en años recientes, no es el mismo México que decidió por ese presidente construido desde la televisión, desde un consorcio mediático, con algunos aderezos como Monex, como ese dinero transferido mediante esas tarjetitas, con fraudes, mecanismos de fraude también que dejaron pasar los neutrales consejeros electorales, por ejemplo. Yo estoy convencida que la ciudadanía hoy tiene un papel muy activo en los asuntos de interés público, y lo vemos con esta interacción que se tiene por los medios no tradicionales, que cada vez están teniendo mayor terreno, hay más interacción con esas audiencias a quienes nos ha tocado transitar de los medios tradicionales a la parte digital. Hemos podido observar todo eso. Tenemos una ciudadanía, diría yo, que está ya mucho más politizada, y que sin duda van a hacer valer su voz una vez que se abran las consultas públicas. Por ejemplo, esta mala fama que tienen los partidos políticos no es algo que sea un juicio de valor que estemos planteando ahorita. Varias de las encuestas que ha hecho INEGI, varios de las preguntas que ha incluido es sobre los partidos políticos, y son de las instituciones que tienen peor fama pública. Entonces la gente también está convencida, se ha expresado
que estos gastos, no es solo el dinero, es la manera de actuar de esos políticos que hacen un negocio de la política, que pervierten la razón de ser de la representación ante el Congreso, porque no se trata solo de reducir el número de legisladores, sino de que quienes estén ahí hagan su trabajo, que es la representación popular, no como ocurre hasta ahora, que son cotos de intereses particulares. Uh-huh. Y creo que se abre la oportunidad de hacer muchas revisiones. Me quedé clavado en lo que decías, porque en efecto una vía por la que en los últimos muy pocos años se ha estado manipulando el voto en el mundo es las redes sociales. Y no hay una, digamos, una unidad formal dentro de las instituciones que puedan vigilar el funcionamiento de las redes y monitorear las redes en tiempos de elecciones. O sea, de repente son particulares los que hacemos ese trabajo. De repente algún periodista, decimos, oigan, espérense, esto que se está publicando en Facebook, esta campaña, ¿de dónde salió? ¿Quién pompó? O los influencers, ¿te acuerdas del Verde? Que de repente cantan. O los youtubers. Claro. Todo. Tiene que pasar en la revisión. Se va la trampa siempre adelante, ¿no? En esos mecanismos que comenzaron, por ejemplo, cuando se prohibía la publicidad en ciertos materiales, ciertas revistas hacían anuncios infomerciales, ¿no? Disfrazados de ahí la publicidad. Después, con el boom de las redes que tenemos hoy, creo que la discusión en algún momento se tendría que abrir más allá del tema electoral en estos momentos, pero lo que se genera en redes sociales puede tener un impacto tremendo y nadie está vigilando esto. Por eso creo que esta es la oportunidad de realmente tener una legislación de vanguardia. Tienes que vigilar los medios tradicionales, digamos, ¿no? Los grandes corporativos tienen sus métodos. En el pasado han impuesto presidentes, en el pasado han manipulado, han hecho esto. Tienes que vigilarlos. Tienes que vigilar también a la prensa de los estados. Claro. O sea, también hay juegos perversos que nunca terminamos de darnos cuenta. ¿Cuál es el rol que tiene, por ejemplo, norte de Monterrey, en Nuevo León? ¿Cuál es el rol que tiene? ¿Y hasta dónde llegan sus acuerdos con quién? No sabemos. El papel de los periodistas en medios medianitos, digamos, medios que tienen una influencia política, pero que no son grandes corporativos, o que son plenamente digitales. Y luego, yo decía, el tema de los youtubers. Algunos se asumen youtubers, otros no se asumen youtubers, pero digamos que ahí hay un consenso, pues, que depende de cómo te asumas tú mismo, es como tú te quieres dejar ver, pero sí hay una clasificación, una calificación ahí, ya sea, yo como youtuber tengo mucha influencia en mis columnas, yo como periodista tengo una gran influencia en mis columnas, como sea, pues, sea mi etiqueta. Alejandro, ¿y alguien te paga? Exacto. ¿Por qué no transparentas? Que se disfrazan de información. Nosotros somos los más interesados, tendríamos que ser los más interesados en que eso sea transparente, porque le da salud a la República, hombre, y con una buena legislación, con buenos órganos que ayuden a transparentarlo. Porque ustedes recordarán incluso para qué se han utilizado las instituciones en estos casos, que ha sido para perseguir a gente. Acoso. Más allá de regular, judicial, claro. Ha sido una cosa. Yo recuerdo que cuando me habló un día mi mamá y me dice, oye, te están buscando aquí en la casa, y yo, ¿qué? ¿Ahora qué hice? Y de repente me dice, pues traen una orden del INE, ¿no? Porque pues te están buscando y quieren que firmes de ¿Hace recibido. cuánto de eso, Alina? Eso, sí, de este INE. De este INE. Este INE es terrible. 3, 4 años, como 4 años tiene eso. Y le dije como, ¿pero qué dicen o qué, no? Y le digo, no firmes nada, ¿no? Y de repente era eso, o sea, es el nivel de acoso, pero además esa era una denuncia impulsada por Federico II.
monitoring. Imagínate. Y el INE va y te busca a tu casa, y no solo eso, pero era por lo de la consulta de juicio a expresidentes. Es tan amenazante y te meten en una psicosis porque te dicen, ¿y dónde está tal persona? Y no le hemos encontrado, danos sus datos, su domicilio, y si no te vamos a echar a la Guardia Nacional, así tal cual. O sea, yo recuerdo en algún momento, en ese momento fue Ernesto Ledesma quien entrevista a uno de los consejeros del INE y le dicen, oye, a Lina le llegó esto y no sé qué, y él dice como, pues sí, ¿no? O sea, como sí podemos llamar a la Guardia Nacional. O sea, para eso sí servía, para gente que estábamos promoviendo la participación de la gente. No estamos diciendo vota así, no, participa. Es un momento de una consulta que no teníamos hace años. Seamos parte de este momento. Para eso sí se utilizó el INE, para perseguir Epigmenio, para perseguir a cuanta gente pudo. Para tratar de ejercer censura también. ¿Y qué tenías que responder? O sea, era de risa loca, porque entonces te llamaban a comparecer. Tenías que ir a comparecer al INE. Y las respuestas que dimos nosotros, podía ser por escrito, presencial. Nuestro documento era la Constitución. Tenemos o sea, era tan sencillo como eso, pero imagínate utilizar todo un aparato para eso. Nada que en algún momento hubo tanto acoso judicial, ahora que hablan de las trampas de los propios políticos, de estos infomerciales, de los influencers, y recordé, antes de las redes pues también se hacían esas trampas. Recuerdo un senador del PAN que me acosó durante años judicialmente, demandas y quería ser gobernador de Veracruz, estaba obsesionado con ello, su apellido es Bueno, y como es dueño de arroceras, cafetaleras, y haciendo trampa mandaban poner anuncios panorámicos donde decía el bueno es bueno, y venía por ahí los productos, su nombre en las estaban anunciando el arroz supuestamente en plena campaña electoral. Claro, falseando la campaña. Sí, ¿cómo legislas eso? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ejemplos hay de sobra. No es como que tengamos que imaginar qué podrían hacer los partidos, qué podrían hacer los medios de comunicación, qué podrían hacer los influencers, es que hemos visto absolutamente de todo durante estas décadas. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención poderosamente que aparezcan estas revistas que nadie ve nunca. Claro. Nadie, las nunca. Que no existen, las revistas que no existen. Pero camiones, que claro, ya la nueva generación de políticos ya se las compró como un mecanismo legítimo, legal, que saben que no es legal, pero que lo utilizan. Claro. O sea, estas de repente, una entrevista en una revista que se llama Elecciones y Personas, ¿no? O Poder, no sé qué. Poder sí. Perdón que te interrumpa, pero es que esos mecanismos son exactamente los mismos que se utilizan para las empresas de papel, las empresas fachada, para la defraudación, que se crean solo en papel. Ahí está, es el mismo mecanismo que usaron de los famosos entregables para la estafa maestra. Pues hacen lo mismo los políticos, anunciándose en revistas que no existen. Sí, y luego el tema es que llenas de espectaculares, que tú le preguntas al político, entonces, oiga, ¿qué onda con tanto espectacular? Usted está adelantando su campaña, esto es ilegal. No, a mí me entrevistaron. O sea, cuando todo el mundo sabemos perfectamente que el político está haciendo trampa. Pues ustedes recordarán lo de Xóchitl Gálvez, a mí no se me va a olvidar, que dio una entrevista a las 3 semanas, que ya se anunciaba su nombre, que iba a ser ella, porque también fue un producto, Xóchitl Gálvez, ¿no? Es como que... Sí. Y de repente la entrevista, creo que fue de La Micha, no sé, estaba yo viendo la entrevista por Metiche, y de repente le dice como, oye, te hemos visto por todos lados. Y sí, 300 entrevistas en 2 semanas. 300 entrevistas en 2 semanas. Dices, ¿quién? O sea, primero vamos a contarlas porque a saber si son verdad. Pero la no hay desfachatez para que te aparezcas en tantos medios. De verdad, todo el mundo quiere tener a Xóchitl Gálvez ahí. Que una auditoría estaría bien, en ese sentido. Es que las auditorías debían ser permanentes también en este tipo de campañas. Mira, hay un tema que es delicado, que es el asunto de dónde se convierte en acoso. Cuando, por ejemplo, en tu caso es de acoso permanente, sistemático, durante décadas. Enfrenté 40 y tantas demandas llego hasta la corte, tuve que estar en exilio político y hasta allá
estaba en un lugar de refugio y hasta allá me destinaban recursos públicos al acoso. El panismo de Calderón, el panismo de Vicente Fox, destinar recursos. Fue la primera demanda que se presentó en esta naciente Fiscalía de Delitos contra Periodistas, que tenía un nombre larguísimo. Sí, a partir de esas investigaciones que hice sobre el caso Muriño, los contratos en Pemex, el huachicol, todo eso, y empezaron a llover las demandas y el acoso judicial. Y a eso someten a los periodistas y en eso destinan recursos públicos. Entonces, como es tan delicado, o sea, ¿en qué momento lo puedes convertir en acoso judicial? Yo creo que inmediatamente después. Está el caso, recientemente, por eso te preguntaba cuánto había pasado el tiempo entre aquello que llegaron a tu puerta y a la casa de tu mamá y le dijeron, oiga, venimos casi por su hija. Porque nosotros ahora mismo estamos lidiando en dos escenarios distintos, dos denuncias ante el INE que prosperaron. Una locura, porque una de ellas es una locura. No las voy a mencionar por su nombre para no entorpecer absolutamente nada. Estamos dejando pasar todo esto y lo vamos a contar completa la historia. Pero una de estas personas, muy poderosa, con magistrada, acosando directamente, amenazando a uno de los periodistas. Bueno, esa está en desarrollo y va a llegar hasta no sé cuándo, hasta quién sabe dónde. Puro tirar recursos públicos a la basura, porque no le cuesta ni a ella ni le cuesta a nadie más que a la gente. A la ciudadanía, claro. Y luego hay otra denuncia que nos llegó desde Veracruz. Fíjense nada más, qué perversión. Nosotros reproducimos un comunicado en elecciones y por tanto somos copartícipes en una supuesta violencia política de género. Las dos son violencia política de género. Yo creo que tendría que estar muy preocupada la gente, porque se está recurriendo a herramientas que son legítimas y que tendrían que servir para defender efectivamente a las mujeres por violencia política, pero se están utilizando perversamente para acoso judicial. Como herramienta, el acoso judicial no tiene otra intención que censurar, que amenazar. Tener una denuncia, una demanda como periodista, porque hablamos de información de interés público. Lo que comentamos es de interés público. Y cuando empiezas a enfrentar ese acoso, muchas veces se corre el riesgo de la autocensura. Porque lo hacen contra ti, lo hacen contra tu equipo, lo hacen contra tu familia. Ya me imagino lo que pudo pensar tu mamá, la situación de miedo que se enfrenta, porque eso es algo real y no debía ya permitirse, no debía tolerarse ya que se activen esos mecanismos de acoso. No, pues el hecho de que haya prosperado quiere decir que todavía esas instituciones están sirviendo a esos intereses perversos y eso es lo que se tiene que cambiar. O incluso una reparación también del daño. Por supuesto. Porque de repente pasan y te meten eso en la psicosis colectiva de la familia, te ponen a buscar un abogado electoral y eso es donde se encuentran, ¿no? O sea, como que empiezas a buscar bajo las piedras y de repente pasa y ya te hicieron buscar abogados, te hicieron perder meses, encontrar... Y ya no pasó nada. Y ellos siguen haciendo denuncias al por mayor, las imprimen por docenas, se las aceptan y no pasa nada para ellos. Para eso. O sea, debería de haber también en parte de esta legislación algo que permita que no lo estén ejerciendo ellos como parte de este mecanismo de acoso. O sea, yo por eso digo, creo que se están abriendo las puertas para muchísimos debates. O sea, simplemente el presupuesto de los partidos ya es uno, ¿no? El tema de las instituciones que van a resolver conflictos electorales, porque en ese momento había duplicidad también de funciones. Ahora también con las elecciones judiciales se abrió también ese debate de las organizaciones, los mecanismos electorales judiciales. Ahora el tema de los medios de comunicación, la judicialización también, o esto, ¿no? El tema de violencia en razón de género.
que históricamente ha sido una demanda de las mujeres, los sectores históricamente oprimidos, para que ahora lo estén usando a diestra y siniestra porque no hay argumentos legales que logren garantizar ese acoso. Entonces creo que esta reforma va a tener que ser debatida en múltiples dimensiones. Y que ya incluía, por ejemplo, lo de los tiempos electorales, la proporcionalidad de los tiempos en medios oficiales también. Eso ya estaba en el primer planteamiento que había hecho el presidente en esta propuesta de 2024. Recordaba, Lina, cuando planteabas todo este reclamo de la oposición también contra Morena por tener mayor representación, debido a una fórmula que ellos no quisieron cambiar. Que ellos hicieron y no quisieron cambiar. Así es, lo más absurdo. Y que decían, no, es que ustedes tienen sobrerepresentación porque es que ustedes van en alianza. Pero si ustedes fueron los que dijeron que las alianzas no contaban como parte de los mecanismos de elección de las y los diputados. Entonces, por eso digo, hay cosas que tenemos que estar debatiendo históricamente también, porque eso no es decir, no sirve el INE. O sea, es que en ese momento se imaginó que el INE podía funcionar, que se requería una autonomía, pero la autonomía significó autonomía de los intereses de la población. Y cómo los actores que se enquistaron, que hicieron de esos cargos una beta para su negocio personal, pervirtió a esas instituciones. Esa es una realidad. Lorenzo Córdoba, casi 20 años, 2 décadas viviendo del INE, IFE. O sea, estamos hablando de alguien que realmente le jaló al presupuesto y prolongó su estadía. Acuérdense ustedes que hace esta trampa de que está en el IFE y luego se hace la reforma, entonces continúa en el INE. ¿Qué políticos lo llevan a él a ese disfrute? Bueno, los que después terminan beneficiándolo. Y que siguen manteniendo y él beneficiando a ellos. Claro. Y cómo además se quitan la máscara totalmente, ¿no? Es como que fingen esta demencia en nosotros, los demócratas que sí garantizamos, ¿no? Y de repente salen del INE y su causa natural es el PAN, ¿no? De repente salen del INE y son los asesores de latinos. La Marea Rosa, ¿no? Fue la Marea Rosa los llevó hacia allá. Salen del INE y salen del closet. Sí, claro. Entonces, esos son nuestros grandes demócratas, que el cauce natural era ser una facción de estos partidos, ¿no? Que garantizaban fraudes, garantizaban compra de votos, garantizaban esas... Creo que en este planteamiento que hace la presidenta de la participación ciudadana, el abrir el debate, el que se abran mesas de diálogo, también se tendría que recordar aquellos casos de fraude de partidos políticos, de organizaciones que metían dinero por debajo de la mesa, pervirtiendo también esta idea original con que se concibió el dotar a los partidos de presupuesto. Cuando se decide que los partidos políticos en nuestro país tengan presupuesto para su gasto ordinario, para los procesos electorales, se hace con la intención de que sea transparente en los recursos que manejen. ¿Cuándo ocurrió así? Pues hasta donde yo recuerdo nunca ocurrió así, porque teníamos los casos como el Pemexgate, amigos de Fox, el caso Monex, es decir, procesos electorales que quedaban desvirtuados por estos escándalos de dinero debajo de la mesa, y la autoridad electoral tampoco estaba a la altura de esas circunstancias. Las multas, en caso de que hubiese alguna multa, eran mínimas. ¿Y de dónde se pagaba? De las propias prerrogativas que reciben los partidos políticos. Además, Tal cual. bueno, y ahorita Monex, no sé si les ha parecido a ustedes, pero trae una campaña ahorita en redes sociales. Y dice, oye, ¿qué es esto? Porque no pasaba nada. Sí. ¿No? Y siguen siendo estos personajes, pero además siguen siendo parte de la vida pública. Todos estos personas ahora en forma mutaron en forma de opinólogos de latinos, pero siguen presentes en la vida del país. Fíjense que cuando hablamos de esos casos de partidos en estas transacciones poco claras, recordé un caso que hace muy poquito documenté, porque lo incluí en ese libro de Hijos del Neoliberalismo, de García Luna con su empresa GLAC, que se volvió contratista del PAN. Me metí muy a fondo en esa contratación porque quería encontrar qué fue
qué tipo de servicios podría haber ofrecido. Pudo haber ofrecido. ¿Y por qué me llamó la atención? Recordarán ustedes que Josefina Vázquez Mota acusa públicamente que lo están espiando. Que la están espiando en el PAN. Hola, quién sabe qué dice en una llamada. Y en ese contexto, cuando estaba haciendo la investigación para ese libro, me metí a fondo en indagar cuándo se constituye la empresa, tener el acta constitutiva, quiénes son los socios, es la esposa, es él, pero uno de los contratantes es el Partido Acción Nacional. Y entonces comencé a solicitar el contrato de servicios. Hicieron una de cochupos en el PAN para no darme el contrato, impugné, metí recursos, al final el PAN salió con un argumento más o menos así como que les cayó un virus en sus computadoras y por eso no podían darme el tipo de documento de servicio. Uno como periodista, pues la curiosidad, no vas buscando, vas jalando el hilito. Y entonces entre más indagaba ese caso, más me empeñaba en llegar a fondo, porque resulta que en algún momento ellos presentaron ese contrato ante el INE, porque se pagó con recursos públicos. Claro. Tienen que presentar como parte de sus gastos, gastos ordinarios presentan que le habían pagado a la empresa GLAC tanto, es decir, al señor narcotraficante García Luna, tanto le pagaron, eran unos milloncitos por ahí. Y entonces, no solo basta con que declaren los partidos que le contrataron a tal o le pagaron a tal, sino que tienen que presentar la justificación de lo que hizo para ellos. Resulta que el PAN nunca entregó ese justificante. Nunca dijo para qué estuvo García Luna involucrado. Nunca dijo, pero le pagaron milloncitos. Entonces el INE, en su momento, determinó en el área de auditoría interna, determinó que esa contratación había sido ilegal. Es decir, sea cual sea el servicio que les hizo el narcotraficante García Luna, fue ilegal, no dicho por mí, dicho por los auditores del INE. Entonces le impusieron una multa. Bueno, tratando de identificar también si el PAN pagó esa multa, pues me puse a investigar a fondo ahí, me salieron con su mismo argumento de que hubo un virus por ahí que les dañó su equipo nuevamente y entonces ya nadie supo. El INE también se quedó cruzado de brazos. Ese es uno de tantos casos que habrán por ahí de malos manejos. Ese es el tipo de dinero público que puede llegar vía un partido político hasta manos de un narcotraficante, como es el caso de García Luna con su empresa. Bueno, cerrando, digamos, haciendo una especie de balance de mi parte, mi reflexión final sería que sí creo que es muy necesaria una reforma, pero que tenga grandes alcances. No veo la manera en que ni el PRIAN ni esta nata de exfuncionarios electorales participen de esta reforma. No van a hacerlo. Y desde ahorita tiene que ver el mecanismo, sobre todo Morena en la Cámara de Diputados, tienen que verlo en el Congreso para incluir a más gente posible. La consulta es importante, sí, pero también meter analistas, académicos, especialistas, etcétera, porque no van a contar de una vez que lo vayan midiendo, ni con el PRIAN y sus satélites, pues, ¿no? Ni con el PRIAN, ni con la generación de parásitos los exfuncionarios electorales que han estado ahí por décadas mientras se consolida la democracia, ya sabes, ese gran truco, ¿no? Sí, al mismo tiempo que hace su partido. Y habrá que ver también las resistencias internas, Alejandro. Eso va a ser fundamental, claro. Porque varias de las cosas que hemos hablado en esta mesa también las hicieron los del Verde, ¿no? Que hoy no son ahí en el rincón, o sea, tienen también voz y voto y bastante relevante. Tienen que hacer un mea culpa, yo creo también. Pues vamos a ver, porque así como que digas... No lo van a hacer. Vamos a... Yo creo pero que... tendrá que venir también de esa presión de la ciudadanía, claro, que no olvida. Así es. Pues yo cerraría planteando que
la presidenta tiene una presencia muy importante a ojos de la ciudadanía. Es la popularidad muy alta que tiene, que ya se advierte también que la propuesta de reforma que presente será de gran calado. Yo no dudo que así sea por ya las luces que hemos tenido de lo que podría ser ese proyecto. Insisto en que estamos viviendo un momento histórico que podría ser irrepetible, pero está también de parte de la ciudadanía la responsabilidad de participar en estos ejercicios, de escuchar a analistas que hablen con el dato duro, con el dato técnico. Y bueno, va a estar el enorme reto de informar de manera clara, de manera nítida, también por parte de la autoridad. Esto es lo que tenemos, esto es lo que nos cuesta en términos no solo económicos, sino como sociedad, qué nos ha costado el tipo de conductas de estas instituciones y qué es lo que se propone ahora. Y bueno, pues es un ejercicio colectivo, una reforma de Estado, diría yo, y que se espera pues que sea de gran calado. Es lo que merece este país. Pues ahí está. Yo creo que nos quedamos con todos los pendientes que hay que debatir, que hay que precisar, que nos tocará también a nosotros y nosotras meternos de lleno en cada uno de estos datos, sobre todo también ampliar la conversación, porque en los detalles está el diablo. Y hemos visto que ahí es en donde vamos a tener que precisar toda esta larga lista que hemos enunciado, desde el financiamiento, insisto, el rol de los medios, el rol de las autoridades electorales, los plurinominales, que es lo que veo en el chat, causa mucho más indignación también por esta parte de la ignominia, ¿no? Lo que ha significado esta garantía, lo decías, Ana Lilia, de gente que garantiza su impunidad teniendo una plurinominal. Entonces también las resistencias yo lo vuelvo a poner sobre la mesa porque creo que esas no sé si van a ser totalmente públicas o no en el momento de que se aprueba, que no, ya hablamos de algunos casos, pero hay muchos más que van a tener también estas reticencias. Y pues a ver también qué incluye esta propuesta que va a hacer Pablo Gómez, que se logra recuperar e invitar a la audiencia, obviamente, que se sume también a todos estos debates. Dos temas importantes para esta reforma van a ser, y seguramente le vamos a dar mucho seguimiento, el tema de las consultas populares y el tema de la revocación de mandato. Primero porque las consultas requieren una participación muy alta para que sean vinculantes. Eso las entorpece de entrada. Pues es que puedes perfectamente nombrar un diputado con 20 votos, pero no puedes una consulta popular convertirla, hacerla vinculante con menos del 40%. Está el tema de las consultas sobre asuntos comunitarios. Por ejemplo, tú no puedes hacer consultas sobre infraestructura, tú no puedes hacer consultas incluso sobre temas electorales. Y el presidente López Obrador hablaba de la necesidad de que por ejemplo, grandes obras de infraestructura para que no llegue un OHL y te pase por enfrente de tu casa, te cruce una carretera, pues tú debes tener el derecho a decir, oigan, espérenme, pues nadie me preguntó. Independientemente de hacer en las grandes obras de infraestructura, creo que se amerita. Entonces va a ser un tema que va a estar muy en la agenda en el siguiente tramo, creo yo, y es la parte de la reforma pues que mismo Pablo Gómez condujo con el presidente López Obrador. ¿Se malogró? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que se haya vetado aquella reforma, que haya pasado hasta por la Suprema Corte, hizo todo el camino de la vergüenza, ¿no? O sea, hasta pero la gente. Es correcto, claro, ese fue el gran tema. Y ahora la gente tiene mucho más conocimiento de lo que quiere con respecto a los partidos políticos, con respecto a la representación popular, con respecto que antes. Y yo creo que esa es la ganancia. Y yo creo que hay eso, que ser profundamente ambiciosos y ambiciosas en esto. O sea, estas oportunidades se abren cada cuántos años, ¿no? Las reformas, décadas. Eso, fueron décadas en que se pudiese impulsar una nueva reforma para avanzar en organismos, organizar. Que quedaran más allá de los amagues políticos, claro, como ocurrió con las reformas de Peña Nieto. Y ahora tenemos la oportunidad de eso, de pues soñar no cuesta nada, pero tocará informarnos, impulsar y también materializar la realidad concreta de cada una de las comunidades, ¿no? Porque yo pensaba, incluso ha habido países en América Latina que se han atrevido a hacer consultas en temas de tratados internacionales.
¿Se imaginan el que la gente vote si quiere o no el TMEC, si quiere? O sea, digo, no hay que limitarnos a lo que conocemos, porque las necesidades tangibles existen, son concretas. Ya hemos visto para bien y para mal errores, victorias, triunfos, que podemos legislar y avanzar. Cuando la gente tiene posibilidad de opinar sobre esos asuntos que les atañen en lo inmediato, si se va a hacer una obra, qué tanto te va a impactar en tu entorno, eso es muy valioso para la ciudadanía, y creo que de eso va también esta propuesta de reforma de gran calado, que la gente haga y que sepa que su voz tiene valor en este país. Y que además eso está estipulado ya en tratados internacionales incluso, ¿no? Pero que no se ha legislado en lo nacional. O sea, sí, esas consultas sí están en los acuerdos de la OIT, que se tienen que llevar a cabo, pero sobre todo, específicamente en pueblos originarios. Hay que ampliar el espectro también a las comunidades. Entonces, pues bastantes temas que... Va a estar muy interesante. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ana Lilia. Encantada. Igualmente, Alina, muchas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron allá viéndonos en su casa, en su oficina. Les recordamos, no dejen de suscribirse, suscríbanse a Sin Embargo al Aire. Gracias por sus likes. Faltaron, están muy poquitos, muy bajitos los likes. Les faltaron por ahí likes. Y gracias a todos los que estuvieron aquí comentando. Pues hay mucho por delante. Vamos a estar debatiendo todos los temas en esta mesa, todos los temas de la agenda nacional. Así que si en algún momento tienen sugerencias sobre temas, háganlo, sugiéranos temas. Gracias a todos. Gracias. Bienvenida. Gracias.